Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora que se encuentren revisando, estimados estudiantes, este video. A su vez, este video, como habíamos quedado, va a ser el reemplazo de la clase, pues que no se pudo dar por ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, este video va a ser para que ustedes puedan revisarlo y puedan realizar la tarea número 15, ¿sí? De la semana número 15 como tal, ¿ok? Entonces, vamos a ir muy brevemente a lo que habíamos quedado. Vamos a ingresar a nuestro EVEA. Yo ya les voy a habilitar el EVEA a partir de ahora, entonces ustedes para que puedan revisar su EVEA como tal. Vamos a trabajar con el curso en este caso, vamos a trabajar con Fundamentos de Programación de segundo A. Vamos a irnos directamente a la semana número 15, ¿sí? Vamos a irnos a perdón, esta de la semana, el paralelo B. Sí, vamos a irnos directamente a la semana número 15. Vamos a irnos a la semana 15. Yo ya les habilito como tal. Sí, denme un momentito. Yo ya les habilito como tal. Y aquí para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Entonces, hasta el momento ya se les puede visualizar el video y para que ustedes lo puedan observar. En este caso, pues por temas de tiempo, ya no vamos a ver la retroalimentación de la semana número 14, pero directamente íbamos a hablar acerca de los paquetes, de las librerías, los módulos y las funciones que utilizábamos durante la semana número 14, ¿sí? El tema del día de hoy corresponde a los errores en programación cuando utilizamos el lenguaje de programación Python, ¿sí? Como ustedes saben, estamos en el ámbito en este caso, de la agropecuaria, y dentro de la agropecuaria nosotros podemos cometer muchos errores, como por ejemplo las validaciones, ¿sí? Podemos validar alguna cantidad o algún número que no sea correcto, ¿sí? Nosotros ya teníamos claro dentro de nuestras primeras clases como tal en cuanto a los datos de tipo entero y los datos de tipo flotante como tal. Entonces decíamos que los floats son aquellos que son los decimales y que estarían sobre la parte, en este caso, de los enteros, ¿sí? Podríamos poner uno que igual el float lo hace como 1.0, ¿sí? Pero no podríamos poner al revés porque el entero no absorbe al flotante o al decimal como tal, ¿sí? Entonces, para ir directamente a la clase como tal, les voy a pedir que ustedes descarguen este documento que yo lo voy a poner por temas didácticos, lo voy a poner en mis documentos. Ustedes ya deben de ubicarlo en el lugar donde ustedes deseen, donde se les haga más cómodo verlo como tal, ¿sí? Entonces, este documento se va a visualizar como aquí, justamente el manejo de errores que habíamos dicho hace un momento, ¿sí? Entonces, este manejo de errores nos va a permitir a nosotros poder hacer un consolidado de los errores posibles que podemos cometer durante la programación utilizando Python en el ámbito de la agropecuaria, ¿ok? Entonces, ¿cuántos errores existen? Pues ya depende de los que vayamos cometiendo. Pueden ser uno, como muchos, o como pueden ser escasamente poquitos o casi ninguno. Depende ya pues del nivel de aplicación y del nivel de dominio que nosotros tenemos con la programación como tal. ¿Ok? Entonces, hay dos cosas importantes. Un error es un error y una excepción es una excepción. Por ejemplo, un error puede ser que cuando nosotros querramos hacer un cálculo y pues nosotros querramos sumar letras y no podemos sumar letras, como habíamos dicho, ¿sí? Entonces, cuando hay una excepción es en este caso cuando nosotros podemos controlar. Por ejemplo, cuando nosotros decimos ingrese dos valores y el usuario puede ingresar una cantidad numérica y por ahí él sin querer o digámoslo así, a propósito, ingresa una letra. Entonces ahí sería un error, pero que ese se lo cataloga como una excepción. Entonces, dentro de la programación se lo va a ubicar a través de un try y ese try va a ser cuando todo esté correcto. Y un catch, en este caso, o una exception, va a ser cuando o suceda algo que no está dentro o no, algo que no está permitido como tal, ¿sí? Entonces, esa vendría a ser como que la diferencia entre error y excepción. El error es cuando, por ejemplo, tenemos datos como tal que nos permiten hacer un error, cuando nos olvidamos un punto y coma, dos puntos, cuando nos olvidamos de asignar un valor o cuando ponemos mal una función o cualquier tipo de, en este caso, de digitación durante el lenguaje de programación. Y la excepción, como habíamos dicho, cuando nosotros ingresamos erróneamente
o de manera equivocada o a propósito un dato. Por ejemplo, al sumar 2 más 2 es 4, pero si quisiéramos sumar 2 más a, no va a poder porque son diferentes tipos de datos y nos va a salir un error como tal, ¿sí? Entonces, por ahí, para tener una idea breve de lo que nos referimos, ¿ok? Entonces aquí, normalmente, aquí esto es lo que nos suele ocurrir, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos un código en el cual utilizamos la función if y decimos que si la humedad es menor de 40, pues hacemos un print para poder visualizar la información que requiere riego. Pero aquí, obviamente, nos tenemos un error y ese error es el que se lo pone aquí, justamente después de un if, después de un repeat, después de un while o después, en este caso, de cualquier función, nos va a pedir que nosotros ubiquemos estos dos puntos, ¿sí? E incluso dentro de nuestro sistema, pues esto va a reflejar que existe un error y más adelante lo vamos a realizar, ¿sí? Otro error en este caso, ya no que vendría a ser de sintaxis, sino de conversión, sería lo que hace un momento les decía, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una variable de tipo edad y que esta edad es de tipo entero, ¿sí? Y que a este entero, pues nosotros le ponemos un texto. Aquí no tendríamos que poner un texto, sino tendríamos que poner un número, por ejemplo, como un 5, ¿sí? Como por ejemplo un 5 o cualquier número que ustedes deseen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un 5.5? No, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque eso ya no es un entero, sino es un float o un decimal, como normalmente le decíamos. Entonces, existen errores de sintaxis, como también errores, en este caso, de conversión, ¿sí? Otro tipo de error, digámoslo así, que podríamos tener es de que, por ejemplo, no podemos dividir para cero, porque recuerden que el cero es un valor absoluto, entonces ahí no existe división por cero porque nos va a dar un error como tal, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, los errores de conversión, los errores de división por cero, los errores de sintaxis y también, por ejemplo, cuando tenemos errores fuera de rango, ¿sí? Aquí en este caso nosotros tenemos una colección o una matriz unidireccional que se llama cultivos. Y dentro de cultivos tenemos dos elementos que integran esa colección. El primer elemento que sería maíz y el segundo elemento que sería cacao. Pero recuerden algo, que dentro de una matriz los números, los elementos se los empieza a contar a partir del índice cero. Entonces nosotros aquí tendríamos índice cero, maíz, índice uno, cacao. Pero aquí nosotros, según la instrucción print, nos dice que imprimamos o que mostremos el valor de la variable cultivos, que es una matriz, en la posición 2. Aquí nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque estamos fuera de rango, no tenemos un valor número de la posición número 2. Solo tenemos de la posición cero y de la posición uno. No tendríamos un valor 2 y por eso aquí ocurre o ocurriría un error como tal, ¿sí? Entonces, para todo eso nosotros tenemos que poder validar y ahora pues nosotros podríamos validar esa situación. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, por ejemplo, que la humedad es igual a 45 y preguntamos si la humedad es mayor o igual a cero y si la humedad es menor o igual a 100. Y aquí vamos, si es que se cumple eso, vamos a imprimir que es un dato válido. Caso contrario, está fuera de rango. En este caso, pues no podríamos imprimir un -1 ni un 101 en adelante. ¿Por qué? Porque ya no cumple la condición de que sea mayor o igual a cero, ni tampoco menor o igual a 100. Entonces ahí tendríamos un error y por eso es importante validar. ¿Para qué? Esa información solo esté dentro del rango del 0 al 100 como tal, ¿sí? Menor o igual, mayor o igual a cero y menor o igual a 100 para que pueda cumplirse esa condición. ¿Ok? Entonces aquí nosotros también tenemos validaciones por bucles. Recuerden que nosotros habíamos utilizado los bucles, en este caso de repetición, y dentro de repetición teníamos al while y al repeat para poder hacer estas repeticiones, ¿sí? Aquí tenemos que la humedad es menor a uno y decimos que mientras la humedad sea menor a cero, o sea, en este caso el -1 sí se cumple, o la humedad sea mayor a 100. En este caso, si se cumple esto de aquí, le decimos que la humedad, que en este caso va a ingresar un dato por el teclado que sea entre, en este caso, entre 0 y 100. Si yo ingreso, por ejemplo, un valor que sea más de 100, me va a decir que en este caso va a ser, va a haber un error y aquí pues el ciclo no se va a repetir. ¿Sí? Entonces,
Eso para que ustedes tengan en cuenta. Y también, como decíamos anteriormente, vamos a manejar las excepciones y vamos a utilizar una función llamada try y una exception, ¿sí? Try para cuando decíamos intente o haga esto, ¿sí? O realice esto. Y excepción que se active cuando algo no cumple dentro del try, o sea, como más o menos parecido a un if y un else, ¿sí? Si no se cumple el try, o sea, si no se cumple la condición normal, va a lanzarse una excepción que va a significar un error. Por ejemplo, aquí tenemos valor que es igual a un dato de tipo decimal y que este va a ser un valor ingresado por el usuario, ¿sí? Y aquí vamos a registrar ese valor. En el caso de que no sea un, por ejemplo, un número y puede ser una letra, nos va a arrojar la excepción del valor del error. Y en este caso va a salir que el error, que existe un error y que debe ingresar un número, no algo distinto, ¿sí? Entonces, para lo cual vamos a ir probando todo ese tipo de situaciones que les vengo mostrando y vamos a abrir nuestro Visual Studio Code para poder darnos cuenta cómo ejecutamos esto, ¿ok? Entonces vamos a esperar que se cargue el Visual. Y hasta el momento, pues nosotros vamos a crear un módulo. Recuerden que un programa se lo conoce como un módulo. Vamos a crear un módulo y ese módulo pues le vamos a poner, por ejemplo, cualquier nombre, ¿sí? Cualquier nombre que ustedes decidan realizarlo, ¿sí? Bueno, yo tengo algunos programitas por aquí abiertos y vamos a no guardarlos y vamos a crear uno nuevo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? A ir a archivo, van a crear un nuevo módulo o un nuevo documento. En este caso que sea de tipo Python, un file type. Y aquí vamos a darle un nombre. Directamente vamos a darle un nombre, ¿sí? En mi caso voy a ponerle errores. Ya voy a ponerle que se llame errores. Sí, y lo voy a ubicar, errores tipo Python, y lo voy a ubicar en las descargas, ¿sí? Para poderlo ver más rápidamente. Entonces, dentro de esto, vamos a ir haciendo las pruebas que ya veníamos explicando, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, vamos a poner este de aquí y vamos a ver que el error persiste aquí. Entonces, lo tenemos ahí y automáticamente Python ya nos marca que aquí tenemos el error. Queremos ejecutarlo y nos va a salir el error como tal, ¿sí? Que nosotros tenemos el error y que está esperando un dos puntos. Entonces, borramos esto de aquí y para que no, para poderlo observar de mejor forma y le vamos a ejecutar. Entonces, en este caso, pues ya nos va a decir que si la humedad es menor o igual a 40, pues que vamos a poner en este caso, vamos a poderlo hacer eso. Pero aquí tendríamos que declarar anteriormente la humedad. Por ejemplo, humedad. Vamos a ponerle que sea igual a cero. Igual, denme un momentito. Igual, en este caso, a cero. Y vamos a ejecutar. Entonces aquí vamos a decirle que borre todo esto. Y vamos a verificar que en este caso, si la humedad es menor o igual menor a 40, nos va a lanzar el mensaje que requiere riego. Entonces se cumple la condición que nosotros acabamos de ver. Y aquí tenemos un error en este caso de el que decíamos un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque nos faltaba el dos puntos. Ahora vamos a ver un error en este caso de conversión. Sí, en este caso vamos a ver un error de conversión y que es como el que ya le decíamos anteriormente. Tenemos aquí y le vamos a decir que ejecute y aquí pues obviamente nos va a salir un error que en este caso la edad no es es un número y y estamos dándole un texto como tal. Si yo le pongo aquí el 5 y aquí yo pongo un print y le voy a poner que imprima edad, tendría que salirme. Como ustedes conocen, tendría que salirme ya el 5 como tal. ¿Sí? Bueno, aquí tendría que salir el 5 y me sale efectivamente el 5. Entonces, para que ustedes puedan ir viendo estos errores que se los dejaba aquí en el documento como tal. ¿Sí? Abramos nuevamente. Vamos aquí la división por cero, como usted nos ha dicho. Este error de la matriz. Sí, vamos a poner este error de la matriz que decimos que imprima en la posición número 2, pero como ya anteriormente se dijo, no existe la posición número 2. Ejecutamos y nos va a decir que no existe la posición número 2 y que existe un error. Pero en este caso yo le voy a poner, por ejemplo, que imprima
la posición número uno. Entonces, déjenme por aquí. Que imprima no la 2 sino la posición número uno y que efectivamente, como ustedes pueden darse cuenta, debería, en teoría, hacer presentar en este caso, el producto de cacao, ¿sí? Y lo vemos aquí, cacao. Entonces, de esa manera estamos viendo errores, en este caso, de sintaxis, errores de conversión y errores, en este caso, de que nos sobrepasamos o que no están dentro que no están dentro de nuestra lista o que están fuera de rango como tal, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a poner, por ejemplo, errores condicionales, como ya lo hemos dicho, ¿sí? Por aquí errores condicionales y la validación de, en este caso, ya de el bucle. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a validar esto de aquí. Entonces, ejecutamos y nos va a decir que aquí hay un error, ¿sí? Entonces, justamente, ¿por qué? Porque no se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, para que ustedes se vayan dando cuenta de que los errores igual persisten y estos pues hay que mejorarlos o eliminarlos como tal, ¿sí? A los errores. Entonces aquí, como ustedes se dan cuenta, pues aquí, por ejemplo, vamos a poner que humedad sea menor o igual a menor a cero o que la humedad sea mayor a, en este caso, a 100. Y pues vamos a decirle que vamos a ingresar esto y pues no nos deja, o al menos aquí vemos que no nos deja ingresar, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos en este caso a decirle que vamos a poner que la humedad sea, por ejemplo, un 10, ¿sí? Vamos a ejecutar y nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí, que la humedad, por ejemplo, no nos deja ingresar. ¿Por qué? Porque está cero o mayor a 100. Entonces aquí que tenía que ponerle un 101 para ver si nos permite ingresar. ¿Ya? Entonces aquí sí nos va a reflejar que la humedad, por ejemplo, es validada y que en este caso sí cumple la condición. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí era un error de validación de esto de aquí. Vamos a ir viendo en este caso el manejo del try y el exception, como les había dicho, que el try va a funcionar que intente o trate esto y caso contrario, pues que salga o salte la excepción. Por ejemplo, trate esto y que si el valor, en este caso que ingresamos, es un dato de tipo decimal, pues lo va a imprimir al dato. Caso contrario, pues nos va a salir un error. Vamos a ejecutarlo. Y aquí me va a pedir que en este caso, déjenme borrar esto de aquí, que se ha quedado en memoria, y vamos a ejecutarlo, ¿sí? Entonces aquí me pediría que yo ingrese un valor, y en este caso le pongo un 2 y me va a salir datos registrados. Si yo lo vuelvo a, a correr a este programita, y me va a pedir nuevamente que ingrese un valor, y yo arbitrariamente o de forma predeterminada voy a ingresar una A, y aquí me va a decir que como no es esto de aquí, me va a saltar que el valor tiene un error y que va a ser una excepción, y aquí me va a decir que existe un error y que debo de ingresar números, no letras, porque aquí estoy ingresando una letra y pues obviamente no es un número y me va a salir ese error. Entonces la excepción permite controlar este tipo de cosas, los errores dentro de los errores o las excepciones que se ocurren dentro de un flujo o dentro de un código o en un apartado de programación que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, de a poquito, miren, estamos haciendo las prácticas. Y ustedes también pueden irse dando cuenta que podemos utilizar esto para cualquier tipo de validación como tal, ¿sí? Ahora bien, nosotros también podemos utilizar un else parecido. Yo les decía que el try se parece como un poquito al if y efectivamente ocurre esto. Aquí también podríamos darle uso al else. Si decíamos trate esto, si esto no se cumple, existe una excepción y si es que se da el try, pues vamos a tener en este caso una producción registrada. Vamos a ejecutarlo y lo podemos ahí visualizando de la siguiente manera. Sí, entonces estamos ahí, ejecutamos y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, aquí que vamos a ingresar una producción, ¿sí? En teoría, la producción tiene que ser un número. Vamos a ponerle un 10 y aquí nos va a decir
que la producción registrada es 10. ¿Por qué nos pone el cero? Porque aquí nos dice que es de tipo, en este caso, decimal y automáticamente le asigna un cero. Y entonces, como todo se cumple, si todo se cumple y hace un try, pues acá nos va a reflejar que la producción fue registrada, ¿sí? Ingresada a la producción y que la producción fue registrada como tal. Lo voy a ejecutar nuevamente y ya no voy a poner un número, voy a poner una letra para ver qué nos dice. Voy a poner una B, ¿sí? Y aquí nos dice, ingrese un valor, ¿sí? Error, ingrese un valor, porque directamente salta a la excepción o al error que nos dice que debemos de ingresar necesariamente valores para poderlo sumar o para poder sacar esa producción. Entonces, miren, de esta manera yo puedo utilizar como un complemento el else, ¿sí? O si no, directamente lo podría poner luego de esto, ¿sí? Aquí. Entonces ya depende cómo ustedes lo quieran configurar, pero para que ustedes lo tengan ordenadito, try, exception y luego al finalizar el else como tal. Luego de eso vamos a ir con la siguiente práctica. Vamos a utilizar el finally, ¿sí? Y el finally, pues como su nombre lo dice, va a ser para, en este caso, poder terminar, culminar o para poder romper un proceso como tal. En este caso, pues vamos a ejecutar esta parte de aquí y nos vamos a darnos cuenta cómo funciona. Por ejemplo, trate o haga esto, en este caso, que el dato, que ingrese un valor, que ingrese un dato y que imprima ese dato. Si es que el dato en este caso no es un dato válido, pues va a lanzar una excepción que es un dato incorrecto. Y aquí va, en este caso, a finalizar y va a culminar el proceso y nos va a salir un proceso de un final y con una salida de datos que va a ser proceso finalizado. Vamos a ejecutarlo y vamos a probar. Entonces, vamos a probar de la siguiente manera, ¿sí? Ingrese un dato, vamos a poner un 5 y nos dice el 5 fue el dato que nosotros hemos ingresado y nos dice pues aquí el finally, proceso finalizado. Vamos a ejecutar nuevamente y ya no vamos a poner un número, vamos a poner una letra para ver qué nos da. En este caso vamos a poner una S y aquí nos dice dato incorrecto y también finaliza el proceso, ¿sí? Entonces, este finally es como su nombre lo dice para culminar o para terminar o finalizar un proceso como tal, sea positivo o sea negativo, dentro del try o que entre o que pase a la acepción como tal, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir culminar o finalizar un proceso como tal. Luego de eso, pues ya vamos a ver la división por cero. Como les había dicho, la división por cero nos va a dar un error, porque pues, obviamente pues no existe o que el cero es un valor absoluto y no se lo va a poder dividir, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan ir realizando el resto de procesos, nosotros vamos a ir, en este caso, al ejemplo número 3 y lo vamos a ejecutar como tal, ¿sí? Vamos a ejecutarlo y aquí nosotros vamos a ver que en este caso, que va a hacer los totales, que los ingrese la producción total. Por ejemplo, que le ingrese la producción total de, digámoslo así, de maíz y que ingrese en este caso el número de parcelas. Por ejemplo, si tenemos una, dos o tres parcelas y va a sacar el promedio del total ingresado dividido para las parcelas. Y aquí vas a sacar el promedio como tal. Si todo esto se da tranquilamente, pues nosotros vamos a tener este promedio aquí reflejado. Ahora bien, si es que nosotros ingresamos una letra, pues nos va a salir aquí. Por ejemplo, que nosotros hemos ingresado datos incorrectos y que tenemos que ingresar datos numéricos. Y si alguien pues quiere hacer o hacer una división o pone un número para que se divida, en este caso el total para el número de parcelas, pues nos va a saltar un error que no se puede dividir por cero, ¿sí? Entonces vamos a ejecutarlo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, ingrese la producción total, y aquí la producción total vamos a decir que es 5, ingrese el número de parcelas, que sean 2, y aquí, obviamente, como hacemos el promedio, el 5 dividido para 2 nos da 2,5, ¿sí? Vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a ver y darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a ingresar, por ejemplo, un 5 mismo. Vamos a ingresar el número de parcelas. Voy a ponerle cero, ¿sí? Y tendría que dividir el 5 para cero. Y aquí nos va a salir esa excepción de división por cero, ¿sí? Entonces, error. El número de parcelas no puede ser
cero. ¿Por qué? Porque si yo tengo una producción, debería tener una parcela donde producirla. Y si yo le pongo cero, pues no es como que estoy teniendo una producción en un lugar donde nunca he sembrado o que voy a tener cero valor como tal. Entonces, esto para que ustedes puedan darse cuenta de cómo se maneja las excepciones dentro de Python, ¿sí? Y dentro de otros lenguajes de programación que son muy parecidos. Entonces, vamos a ir directo. Ustedes pueden ir haciendo todos y cada uno de estos ejercicios, pero nosotros vamos a ir directamente al ejercicio integrador el ejercicio integrador número 3, ¿sí? Y que aquí nosotros vamos a hacer las humedades, ¿sí? Vamos a tener las humedades y vamos a poder ejecutar este código, ¿sí? Entonces aquí, como ustedes saben, humedades es de tipo, en este tipo es una matriz. Esta matriz hasta el momento está en cero y va a entrar a un bucle while que le dice que mientras la longitud de estas humedades sea menor o igual a 3, va a intentar o va a tratar esto que ingrese, por ejemplo, una humedad, ¿sí? Que ingrese una humedad. Deje cargar la compu que ya mismo se me apaga. No me he percatado del dato. Denme un ratito, por favor. Listo. Entonces, aquí, como les decía, pues nosotros vamos a ingresar tres veces, sí, como he dicho que sea menor o igual a 3, vamos a ingresar y vamos a comprobar si la humedad es mayor o igual a cero y la humedad es menor o igual a 100, va a ingresar dentro de esta matriz la humedad que nosotros ingresamos. Caso contrario, pues va a decir que, en este caso, que la humedad está fuera de rango, ¿sí? Si no está dentro del cero, si no está dentro de mayor o igual a cero, y menor o igual a 100, ¿sí? Y así y a su vez, si nosotros no ingresamos una humedad que sea numérica, vamos a ingresar un número, nos va a saltar un error de que debemos de ingresar un dato, en este caso, un dato numérico, y esto lo va a contar el número de veces que tengamos en la unidad, ¿sí? Y finalmente va a sacar un promedio, va a hacer la suma de las humedades dividido para la longitud de las humedades. En este caso, por ejemplo, si yo ingreso tres valores, me los va a sumar y lo va a dividir para, en este caso, el número de humedades que está dentro de la matriz o dentro del arreglo humedades como tal. Y ahí nos va a decir las humedades registradas, tanto, y el promedio, tanto. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar y nos vamos a dar cuenta de aquello. Vamos a ejecutarlo. Y a ver, vamos a ver, por aquí hay un error, ya. Vamos a ver. Denme un momentito. Nos dice humedad float, ingreso humedad entre 0 y 100. Ya, la columna línea 5. Sí, entonces aquí vamos a darnos cuenta que ingrese un valor de la unidad. Humedad. Sí, a ver. Listo, entonces vamos a ejecutar nuevamente. Y aquí vamos a ejecutar el programita y vamos a ver qué se nos visualiza. A ver, déjenme borrar esto de aquí. Ya, ingrese un valor entre 0 y 100 y yo voy a ingresar, por ejemplo, el 2. Voy a ingresar, recuerden que el while se va a activar por tres veces
voy a ingresar, por ejemplo, un valor que sea un 8 y un valor que sea un 10. En total tendríamos, digamos, un 12. En total tendríamos ¿qué tendríamos? 22 con el 2 el 8 y el 12. Entonces, sumando esas tres unidades, nos tendría que salir 22. Entonces, aquí tendríamos, dentro de esta matriz, tendríamos la 2.0, en este caso el 8.0 que se ingresamos y el 12.0. Los está sumando, que nos saldría en este caso 8 y 2 son 10 y 2 son 22 dividido para 3, que es lo que está haciendo acá. ¿Qué es lo que haría acá? Déjeme aquí. ¿Qué es lo que haría acá? Sí, en la parte de aquí. Y pues lo divide para la longitud, que es para 3 y el total del promedio sería 7.33. ¿Ok? Eso sería lo que ustedes tendrían que ejecutar. Ahora bien, la tarea va a consistir en lo siguiente, que esto nosotros vamos a asumir que es que es una humedad diaria. Entonces, lo que yo les voy a pedir, que aquí el proceso que esto va a ser en este caso diario, que esto va a ser diario, y que ustedes lo van a hacer, lo van a hacer con semanal, semanal y semanal, mensual y anual. Anual, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer este cálculo 3 veces para que salga este vamos a asumir que es diario y ustedes lo tendrían que hacer de forma semanal, mensual y anual. Tendrían que tener ya cuatro, en este caso, cuatro promedios, ¿sí? Como tal, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta y esta vendría a ser la tarea, ¿sí? La tarea ya les dejo habilitado en el EBA para que ustedes puedan ejecutar este código y lo puedan subir a la tarea, ¿sí? Ustedes luego de eso, que ya saquen, ya lo ejecuten, así como lo ejecutábamos anteriormente. Si ya lo ejecuten, ustedes le van a sacar una captura, así que luego que ingresen las tres humedades y ya les salga, en este caso vamos a ingresar un 5 un 4 y un 9. Entonces aquí me salía el promedio, en este caso promedio diario. Usted tendría que salirle tres promedios más, el semanal, el mensual y el anual. Entonces ustedes ya normalmente ya deben de saber eso, le sacan una captura así como lo ven y pues lo suben como tal. Ese vendría a ser la tarea para esta semana número 15. ¿Sí? Nos vemos en clase. Cuídense mucho y éxitos en todo. Chao, chao.